Buenas y gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con un tema que, da que hablar, y mucho, la ayahuasca. Sí, un tema complejo. Pero no vamos a hablar en general, ¿eh? Lo haremos a través de una experiencia personal muy detallada. Es como, imagina un diario de viaje interior, pero que además intenta analizarlo, ponerlo en contexto, y con una sinceridad que, la verdad, llama la atención. Eso es. La base de nuestra charla de hoy es un extracto del libro Ayahuasca Manual para Novatos, buscando fuera lo que siempre había sentido dentro, de Ximo González Martínez. Y como bien dices, no es solo contar sus viajes, sus batallitas, por así decirlo, el autor intenta tender puentes, ¿sabes?, entre lo que vivió él, que fue muy intenso, y luego el conocimiento ancestral de estas prácticas. Y también le mete una mirada más científica, más racional. Claro, y nuestra tarea aquí hoy va a ser desgranar un poco este manual para novatos, como él mismo lo llama. Queremos sacar las ideas clave, las lecciones prácticas que pueda haber, las reflexiones más profundas y, ojo, también las advertencias importantes que comparte. Es un recorrido que mezcla ceremonias muy personales, formación teórica que hizo y esa búsqueda de sentido que, a menudo acompaña la exploración de la conciencia. Vale, pues vamos a ello, ¿no? A meternos en harina. Venga, vamos a ver primero qué le movió a escribir esto, cuáles son sus avisos antes de empezar siquiera a contar nada. Después repasaremos algunas de sus experiencias, las más transformadoras, dice él, algunas muy luminosas y otras, bastante duras también. Y al final veremos cómo intenta darle sentido a todo eso, usando herramientas de la antropología y la neurología que aprendió en su formación. Y siempre, esto es importante, insistiendo mucho en el respeto y la prudencia que requiere este camino. Pues mira, el autor Ximo González arranca dedicando el libro a la energía de su padre y lo dirige a observadores y curiosos. Lanza una crítica a este mundo nuestro, ¿no?, tan enfocado en las metas, en las apariencias. Dice que algunos buscan en la ayahuasca como un parche rápido, un alivio que dura poco. ¿Un atajo, quizá? Eso. Su meta, en cambio, dice, es compartir su propio camino hacia la intuición, eso que llama esa capacidad de sentir lo incognoscible. Quiere ofrecer una guía para entender y respetar el ritual, huyendo de la frivolidad. Y es fundamental empezar por donde él empieza, con un aviso muy serio, muy directo. Cito sus palabras exactas. No recomiendo, bajo ningún concepto, el consumo de ayahuasca sin una preparación adecuada y sin el acompañamiento de expertos. Lo deja meridianamente claro desde el principio. Su intención, dice, es compartir su visión para fomentar el respeto o la responsabilidad, pero no animar a nadie a tomarla sin más. Esto marca todo el libro, comparte su vivencia, no da recetas ni la recomienda. Queda claro, sí. El libro además tiene una estructura definida. La primera parte, el umbral atemporal, es lo que llama su autobiografía de mi ayahuasca. Y es curioso porque cuenta sus experiencias al revés, de la última a la primera. Dice que ve el libro como algo orgánico, algo vivo. Ajá, curioso enfoque. Y menciona dos figuras clave en su proceso. Tote Escobedo, que describe como chamán y guardián de ceremonias, y el doctor Josep María Ferigla, que es científico y antropólogo, y que le dio formación teórica. Y esta parte de las experiencias es fascinante por todo el simbolismo que describe. Por ejemplo, en su séptima ceremonia, cuenta una conexión muy fuerte entre la energía animal y la humana. Describe cómo sentía la responsabilidad por el bienestar del grupo como si fuera una nube de golosina dulce. Algo protector y agradable, ¿entiendes? Sí, una imagen potente. Y luego, algo muy fuerte, oye aullar al perro de una compañera, que estaba como protegiéndola durante su proceso de sanación en la ceremonia. Y él siente que se fusiona con ese aullido, que se convierte él mismo en un lobo protector. Su conclusión es reveladora. Dice, la manada y la comunidad unida es protección en sí misma, conserva la unión de la manada. Lo interesante aquí es cómo plasma esa sensación de interconexión total, ¿sabes? De comunicación más allá de las palabras en el espacio del ritual. Tela. Y sigue, porque en la sexta experiencia cuenta que se sintió atrapado y de repente se transformó en un jaguar. Un jaguar que protegía la sala, recorriéndola. Es fuerte la imagen, ¿eh? Sí, el jaguar. Y llega a una comprensión del amor muy sensorial. Dice que pudo oler el amor y que ese olor era a hogar, a luz blanca y luminosa.
Fíjate qué curioso, oler el amor. Bueno, eso apunta a lo que se llama sinestesia, ¿no? Esa mezcla de sentidos donde uno puede, pues eso, ver sonidos, oler emociones. Es algo que a veces se reporta en estos estados alterados. Y la figura del jaguar, bueno, es un arquetipo clásico. El instinto puro, la fuerza protectora, muy potente. Ajá. El autor también destaca mucho el papel del sonido, de los ícaros, esos cantos chamánicos. Dice que transformaban sus pensamientos en sensaciones casi físicas, tangibles. Y hace una distinción interesante. Ve la ayahuasca como un ritual y la meditación vipassana, que él también practica, como un entrenamiento. Señala que ambas son herramientas potentes, pero que van por caminos distintos en el trabajo con la conciencia. Entiendo. Luego menciona más rápido otras experiencias clave. La tercera, donde se siente un gigante tigre blanco. Otro animal de poder. Exacto. Lo describe como un símbolo de ecuanimidad total, de coraje absoluto, sin miedo ni juicio, y lo conecta a niveles de conciencia más altos. Y la primera experiencia que debió ser, impactante, sentirse como una planta marina enorme que irradia energía, subir un muro imaginario y al mirar al otro lado quedar cegado por una luz pura, brillante y deslumbrante. El tigre blanco vuelve a conectar con la psicología de los arquetipos, ¿no? Con acceder a estados internos de fortaleza, de serenidad. Y esa primera experiencia tiene todos los elementos de un viaje iniciático clásico. Cruzar un umbral, el muro, hacia una realidad que se percibe como trascendente, esa luz cegadora. Son narrativas que encontramos en muchas culturas al describir experiencias místicas o de transformación profunda. Entonces, claro, estas experiencias tan intensas, tan simbólicas, llevaron al autor a buscar un marco para entenderlas mejor, ¿no? Exacto. Ahí es donde entra la segunda parte del libro. Se titula Cómo empezar a hacerse buenas preguntas, y se basa, como decías, en la formación online que hizo con el Dr. Ferigla. Propone una fórmula: experiencia plus conocimiento igual a contexto. Sí, esa es la fórmula que propone. Y el Dr. Ferigla, según cuenta el autor, aporta una visión que mezcla varias disciplinas. Por ejemplo, algo que resalta de la primera clase de antropología es el contraste entre la pregunta típica occidental, ¿por qué? La que mira al pasado. Eso, que mira al pasado y a veces se asocia con la culpa, la depresión. Y la pregunta más indígena, dice, que es ¿para qué? Esa mira hacia el futuro, hacia el propósito. Se plantea que la ciencia es una forma válida de conocimiento, por supuesto, pero no la única. Y se habla de los chamanes no como brujos o algo así, sino como técnicos de expansión de conciencia. Gente con un saber práctico sobre estos estados. Técnicos de expansión de conciencia. Me gusta el término. Aquí la cosa se pone densa, pero interesante, ¿eh? En la segunda clase se refieren a la ayahuasca como una maestra. Ajá. Que puede abrir las puertas de la percepción, haciendo un guiño a Aldous Huxley y William Blake. Introducen la idea de que la realidad tiene como 3 capas o dimensiones. Sí, la intrínseca, la extrínseca y la sistémica. Eso, lo que algo es en sí mismo, intrínseca, lo que hace o para qué sirve, extrínseca, y las leyes que lo gobiernan, sistémica. Y sugieren que la ayahuasca puede ayudar a conectar con esas 3 dimensiones. Se profundiza también en la idea de autotrascendencia, de ir más allá del yo limitado de todos los días. Hay una cita potente que recoge el autor. Cuanto más mística es la experiencia, más cambio de vida vivirás. Se habla de la necesidad de disolver un poco el ego, de adoptar una perspectiva de niño, pero ojo, matiza. Hay que ser niño no como un niño. Claro, no infantil. Exacto, con la apertura y la autenticidad de un niño, no con su ingenuidad o dependencia. Y aparece un concepto clave, psicointegración. La idea sería algo así como unificar los múltiples personajes o facetas que todos tenemos dentro. ¿Sabes? Esas voces internas que a veces están en conflicto. O sea, como intentar que todas las partes de uno mismo remen en la misma dirección. Algo así. Algo así, sí. Integrar esas partes en un todo más coherente, más armónico. Y siguiendo con la estructura que da el curso, la tercera clase detalla los 3 pilares de la experiencia. Los 3 elementos clave, sí. El propulsar, que es la sustancia en sí, la ayahuasca. El sujeto, que es la persona, con su historia, su estado mental y físico, todo lo que trae. Y el contexto. El entorno, la guía. Exacto, el entorno físico, social, cultural, la guía del chamán, todo eso.
y describe un mapa de 6 etapas típicas del viaje. Primero, un nivel visionario, donde pueden aparecer defensas o animales simbólicos, como hemos visto. Luego, una revisión biográfica, donde a menudo se confronta la propia sombra, lo que no nos gusta de nosotros mismos. Después, un punto crítico llamado estrato de impasse o la esfinge. La esfinge. Suena a prueba difícil, ¿sí? Momento de posible pánico o sensación de no retorno, dice. Le sigue la aparición de arquetipos universales. Luego una fase de reconstrucción del individuo, donde pueden emerger nuevos valores sentidos visceralmente. Y finalmente, la reintegración social, el volver a la vida cotidiana con lo aprendido. Me llama la atención eso de la esfinge, sí. Sí, y el autor recoge una reflexión interesante sobre ella del curso. Los obstáculos en la vida, como estas esfinges, no son señales de detenerse, sino de algo significativo que espera, como una invitación a no huir de la dificultad, a ver qué hay detrás. También es muy interesante cómo cuenta que sus valores personales pasaron de ser una lista mental, algo intelectual, a algo que sentían en el cuerpo. Libertad, amor con humor, disfrute y aprendizaje continuo. A este proceso de sentir los valores lo llama inteligencia emocional inversa. Inteligencia emocional inversa. Curioso. Luego, la cuarta clase del curso entra en los tipos de efectos que pueden tener estas sustancias. Habla de empatógenos. Sí, los que aumentan la conexión con otros. También eliminadores del ego, o traspasadores del ego. Y describe 6 habilidades que, según Ferigla, se pueden desarrollar con estas experiencias bien llevadas. ¿Cuáles serían? Pues mira, aceptación activa de lo que surge sin luchar, presencia, estar en el aquí y ahora, cierta disfunción cognitiva, que es como sentir cosas para las que aún no tienes palabras, ver el yo como un concepto, o sea, poder observarte a tú mismo desde fuera. La autoobservación. Eso, conectar con valores elevados y actuar en consecuencia, lo llama acción comprometida, y un efecto adaptógeno, que ayudaría en momentos de cambio vital o desconexión a encontrar un nuevo equilibrio. Vale. Y la quinta TOESE ya se mete más en la neurociencia, ¿verdad? Sí, ahí entra en la química cerebral. Explica de forma sencilla la interacción clave. Él, en la ayahuasca, combina plantas que contienen DMT, la sustancia psicoactiva principal, con otras que tienen inhibidores de la MAO. Él los llama DMAO. Estos inhibidores son como una llave que desactiva temporalmente las defensas naturales del cuerpo contra la DMT si la tomas oralmente, permitiendo que llegue al cerebro y actúe. Entiendo. Y menciona áreas cerebrales que se activan especialmente: el hipocampo, ligado a la memoria, el neocórtex, razonamiento superior, el córtex cingulado anterior, donde se cruza emoción y cognición, y la ínsula. La ínsula, esa es la de sentir el cuerpo por dentro, ¿no? La interocepción. Exacto, fundamental, para sentir lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Y se sugiere que esta activación podría facilitar el confrontar mecanismos de defensa muy arraigados, como la búsqueda compulsiva de placer para evitar el dolor o el miedo profundo a la muerte. El curso también introduce el concepto de inteligencia espiritual como una capacidad a desarrollar e incluso menciona la posibilidad de neurogénesis, la creación de nuevas neuronas. Aunque esto último siempre con mucha cautela científica, claro. Vaya, abarca bastante, sí. Incluso se listan 12 posibles usos de estos estados expandidos de conciencia que se exploran en el curso, desde la búsqueda espiritual o la curación. Hasta estimular la creatividad, prepararse para la muerte, lo llaman uso tanatogénico, o incluso usos más controvertidos como los militares o para aumentar la productividad, uso psiconáutico. Un abanico muy amplio. Sí, sorprendente. Menciona el curioso concepto de telepatina. Telepatina, como telepatía. Algo así, una supuesta capacidad de leer la mente que algunas culturas atribuyen a la planta. Habla de la presencia de DMT en varias especies del género Banisteriopsis, usos tradicionales como tinte y su relación bioquímica con la serotonina, que es un neurotransmisor clave. Se recalca la baja toxicidad física de la DMT y usa una analogía que me parece buena. Compara el tálamo cerebral con un call center. Un call center. Sí,
que normalmente filtra la enorme cantidad de información sensorial que nos llega a cada instante. La ayahuasca, según esta idea, que conecta con lo que decía Huxley, podría modificar ese filtro, permitiendo una percepción más directa, menos filtrada por nuestras expectativas. Ajá, más cruda, digamos. Quizá introduce también la compleja idea de la psiconeuroinmunoendocrinología, PNI, como mente, sistema nervioso, inmune y hormonal están interconectados, y la teoría entrópica del cerebro. Teoría entrópica, ¿qué viene a decir eso de forma sencilla? Porque suena complicado. Bueno, básicamente sugiere que el cerebro normalmente funciona intentando reducir la incertidumbre, creando modelos predictivos del mundo, ¿no? Para saber qué esperar. En estados como los inducidos por psicodélicos, este proceso se relajaría, aumentaría la entropía, o el desorden, por así decirlo, y eso permitiría una percepción más directa, menos mediada por nuestros filtros y expectativas habituales. Quizás más caótica, sí, pero potencialmente más rica o novedosa. Entendido. Más abierta, menos predecible. Vale. Luego, la octava clase se centra en algo crucial. Cómo procesar la experiencia después. Porque si no, se queda en una anécdota rara, exacto. La llaman la autobiografía de la ayahuasca. La idea es crear una narrativa personal, incluso usando dibujos o símbolos, si ayuda, para integrar lo vivido, para que aporte algo real a tu vida. Y aquí el autor mete una reflexión personal muy actual sobre la era digital. Habla de la cultura de la constante interrupción, de cómo estamos perdiendo capacidad de concentración y de reflexión profunda. Totalmente. Lo que dificulta precisamente esa integración de experiencias significativas. Él mismo dice practicar el minimalismo digital para proteger esos espacios de calma y reflexión. Tiene sentido. Y la novena clase es como una sección de preguntas frecuentes, ¿no? Respondidas por el Dr. Ferigla. Sí, un compendio. Destacan algunas ideas interesantes. Cómo suele ser beneficioso hacer estas ceremonias en grupo. Habla de resonancia cognitiva y de combatir la soledad existencial. La importancia que algunas tradiciones dan a la edad de la liana, de ayahuasca. Ah, mira. La conexión que puede haber con los sueños después de la experiencia. Una advertencia importante: no darle demasiada importancia a las visiones grandiosas o narcisistas que puedan aparecer. No creérselas demasiado. Cuidado con el ego espiritual. Exacto. La precaución extrema si se toman antidepresivos, por interacciones que pueden ser peligrosas, porque las ceremonias suelen ser de noche para favorecer la conexión con el instinto, lo inconsciente, lo no visual, el papel fundamental de los sícaros, los cantos, para guiar la experiencia, mantener el ritmo y crear cohesión en el grupo, y finalmente menciona los efectos de las microdosis, que serían mucho más sutiles, aumento de la intuición, sueños más vívidos, pero sin la experiencia intensa. Vale. Hemos cubierto la experiencia y la teoría que presenta el libro. Nos queda la tercera parte, el final del camino o un paso para la sanación. Aquí vienen reflexiones más personales del autor. Hay una muy curiosa sobre su propio nombre. Él se llama Joaquín González Martínez, pero firma como Ximo González. Sí, lo explica. Reflexiona sobre el peso de Joaquín, que es un nombre con raíces bíblicas, significa Yahvé establece, y es el nombre tradicional del padre de la Virgen María, y el origen de sus apellidos, González y Martínez, que remiten a ancestros guerreros. Contrasta todo esto con ese alter ego que le aparece en las visiones, el gigante tigre blanco, que asocia con coraje, fuerza, libertad. Es interesante cómo usa esta reflexión sobre el nombre, ¿verdad? Lo plantea como una analogía. Sí. Igual que podemos elegir cómo nos relacionamos con nuestro nombre heredado y sus cargas, podemos aprender a desidentificarnos de nuestras narrativas habituales sobre nosotros mismos y cambiar nuestra percepción de la realidad. Y sugiere que la ayahuasca puede ser una herramienta que catalice ese proceso de desidentificación y reconstrucción de la identidad. Toca temas profundos sobre las máscaras sociales, la persona de la que hablaban los griegos y esa búsqueda de ser más auténtico, de quitarse capas. Una forma muy personal de conectar la experiencia con la vida. Y en esta parte final reitera con mucha firmeza su mensaje principal. No aconsejo tomar ayahuasca a la ligera. Lo pone en mayúsculas y todo. Sí, lo recalca una y otra vez. Y ofrece 10 observaciones para novatos, que son como, consejos de prudencia. Dice, investigar a fondo, tener una intención clara, buscar un entorno seguro y guías experimentados, prepararse física y mentalmente.
Ir con mente abierta pero crítica, mostrar respeto por la tradición y la sustancia, escuchar al propio cuerpo durante y después, dedicar tiempo a integrar la experiencia, compartirla con personas de confianza si ayuda y mantener un cuidado personal continuo. Mucho énfasis en el después. Eso es. El tono es muy consistente en esto. No es una promoción en absoluto, como decíamos, es un llamado a la responsabilidad, a la elección informada y sobre todo a la preparación exhaustiva si alguien decide explorar este camino. No es una guía de cómo hacerlo, sino más bien de cómo pensar sobre ello y qué precauciones tomar. Totalmente de acuerdo. Y el libro cierra con el relato de su 8ª experiencia, la que sintió como la última de su ciclo personal con la ayahuasca. Iba con el objetivo de ser menos reactivo en su vida cotidiana. Cuenta que al principio de la ceremonia no sentía nada especial y su ego le picaba, ¿no? Quería pedir una segunda dosis para sentir más. Ajá, la impaciencia. Pero dice que una voz interior le dijo claramente: no necesitas más, disfruta de la sutileza. Qué bueno. Y entonces, al conectar con el llanto emocionado y amoroso de otra participante, sintió una profunda unidad con todo el grupo, como un único latido compartido que duró horas. En ese momento comprendió que su ciclo con la ayahuasca había terminado, que ya no necesitaba más. Es un cierre narrativo muy potente, ¿verdad? Muestra una evolución clara en su proceso. El viaje parece haber ido desde la búsqueda inicial, quizá de visiones espectaculares o respuestas grandilocuentes, hacia una apreciación de lo pequeño, de la sutileza del momento presente y de la conexión humana compartida. Menos fuegos artificiales y más conexión real. Sí, exacto. La frase final con la que resume su aprendizaje es muy significativa. Dice: en la sutileza de cada momento habita la respuesta que siempre había estado buscando. Sugiere que la respuesta no estaba tanto en la experiencia extraordinaria en sí, sino en la capacidad de elegir la propia perspectiva y encontrar significado en lo cotidiano, en lo sutil. Pues sí que ha sido un recorrido intenso el que nos propone Chimo González en su libro. Hemos visto esa mezcla de experiencias viscerales, a veces desconcertantes, convertirse en lobo o jaguar. No es cualquier cosa. No, desde luego. Y a la vez un esfuerzo muy consciente por entenderlas, por ponerles marco, usando herramientas de la antropología, la psicología, la neurociencia. Y siempre con ese mensaje de fondo: respeto, preparación, tener una intención clara y, sobre todo, integrar lo vivido, que no se quede en el aire. Lo que este relato personal ilustra muy bien, creo, es cómo la exploración de estos estados no ordinarios de consciencia, ya sea a través de prácticas ancestrales como esta, o mediante la investigación científica moderna que también se está haciendo, nos acaba devolviendo a preguntas muy fundamentales. Sí. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es nuestro sitio en el mundo? El valor no parece estar solo en la experiencia en sí, por muy potente o rara que sea, sino en el significado que cada persona construye a partir de ella, en cómo se integra eso en la historia de una vida. Y nos deja una pregunta flotando, ¿no? Al final de todo esto, más allá de las visiones impactantes o los análisis teóricos que hemos visto, ¿qué significa de verdad integrar una experiencia así tan profunda en el día a día? Claro. ¿Cómo se traduce esa sutileza que el autor dice haber encontrado en el ritual, en las decisiones, las percepciones, las relaciones cotidianas? ¿Cómo se lleva eso puesto, digamos? Esa es quizá la pregunta del millón, la que sigue resonando mucho tiempo después de que los efectos más evidentes se hayan ido. Una buena reflexión para llevarnos, sí, señor. Pues sí. Gracias por acompañarnos hoy en esta inmersión. Gracias a ti, ha sido muy interesante.